todas funcionan para el ensamblaje y el mantenimiento celular. 20.000 genes es un número que subvalora todas las proteínas que son codificadas en el genoma humano. Sin embargo, esto se debe a que muchos de los genes pueden producir múltiples transcritos de ADN que van a codificar distintas isoformas de proteínas. Los gusanos, constituidos por aproximadamente 1.000 células y con un genoma que contiene aproximadamente 100 millones de pares de bases, que es 30 veces más pequeño que el genoma humano, también se organizan a partir de 20.000 genes codificantes y de proteínas, y muchas de estas proteínas son homólogas de moléculas que se expresan en los humanos. Entonces, ¿qué nos distingue de los gusanos? La respuesta radica en el 98,5% de genes no codificantes o también denominados materia oscura. Ahora se sabe que el 80% del genoma humano se une a proteínas. Este porcentaje presenta una actividad que se relaciona con la regulación de la expresión génica. Es decir, que las proteínas o los genes codificantes de proteínas son los ladrillos y maquinaria, y la región no codificante proporciona una planificación arquitectónica para lograr el ensamblaje de células, tejidos y organismos. Ahora vamos a hablar sobre el ADN no codificante. Las principales secuencias funcionales no codificantes de las proteínas son las regiones promotoras e intensificadoras, que van a establecer lugares para unión de los factores de transcripción, los lugares de unión a factores que organizan y mantienen las estructuras cromáticas de orden superior, los ARN reguladores no codificantes. Tenemos que más del 60% del genoma humano se transcribe, más no se traduce a proteínas, y estos van a tener un papel en la regulación de la expresión génica. Tenemos como ejemplos el microARN y el ARN largo no codificante. Los elementos genéticos móviles, por ejemplo los transposones, tenemos que más de 1/3 del genoma están constituidos por elementos móviles, que son elementos que tienen la capacidad de desplazarse por todo el genoma, mostrando gran variación en el número y posición incluso en especies que se relacionan muy estrechamente. Estos cooperan en la regulación génica y la organización de la cromatina. Y por último tenemos las regiones estructurales especiales del ADN, donde tenemos los telómeros, que son los extremos de los cromosomas, y los centrómeros, que actúan como anclaje de los cromosomas. La mayoría de los polimorfismos que se encuentran asociados a enfermedades están ubicados en regiones que no codifican proteínas. Esto nos lleva a pensar que puede ser más importante la variación en la regulación génica en el desarrollo de una enfermedad que las mismas alteraciones en proteínas. Estudios genéticos han demostrado que dos personas comparten más del 99,5% de sus secuencias de ADN. El otro dato que nos mencionaban es que entre la secuencia del ADN del genoma humano es casi idéntica en un 99% a la secuencia del chimpancé. Es decir, que la variabilidad, que el 0,5% de nuestro ADN es el que va a ser responsable de la variabilidad individual, y en este 0,5% está incluida la susceptibilidad a enfermedades y a exposiciones ambientales. Ahora vamos a hablar sobre los polimorfismos más frecuentes. Tenemos los polimorfismos de nucleótido único o PNU. Estas son variantes de un solo nucleótido que pueden ser bialélicas, es decir, que existen solo dos opciones para un lugar específico en la población. Dentro de las características de los polimorfismos tenemos que existen en todo el genoma, en las regiones intergénicas, en las regiones codificantes, en los exones, en los intrones. Y de todos los polimorfismos del nucleótido único, solo un 1% de estos se ubican en regiones codificantes. Los polimorfismos del nucleótido único que se encuentran en las regiones no codificantes
situados precisamente en elementos reguladores del genoma, van a modificar la expresión de genes, lo que puede impactar la susceptibilidad a enfermedades. También tenemos que hablar que existen polimorfismos de nucleótido único que se denominan neutros, porque son variaciones que no van a tener efecto sobre la función de los genes. Nos hablaban que cuando tenemos un polimorfismo de nucleótido único neutro, que se cohereda con un gen asociado a enfermedad, y estos se encuentran físicamente cerca, se va a dar una se va a dar un desequilibrio de ligamento, y este desequilibrio de ligamento es la asociación que existe entre alelos que se encuentran ubicados físicamente muy cerca en un mismo segmento cromosómico. Y estos polimorfismos de nucleótido único pueden ser marcadores útiles para estas enfermedades como la hipertensión arterial. Los efectos de los polimorfismos de nucleótido único sobre la susceptibilidad a enfermedad son muy débiles. Otro polimorfismo muy frecuente son las variaciones en el número de copias. Contiguas y grandes que van a oscilar entre 1000 y millones de pares de bases. En algunos casos pueden ser bialélicos, en otros grupos pueden estar duplicados o deleccionados, y en otros puede haber reordenamientos complejos del material genómico. Tenemos que las variaciones en el número de copias son las responsables de las diferencias en gran cantidad de pares de bases entre la secuencia de dos individuos. El 50% de estas variaciones va a afectar regiones codificantes, es decir, que pueden ser las responsables de la diversidad fenotípica humana. La organización de las histonas. Primero vamos a hablar sobre el concepto de epigenética. La epigenética es el estudio de los cambios en la función de los genes que son hereditarias y que no se pueden atribuir alteraciones en la secuencia del ADN. Ahora sí vamos a hablar, era solamente como una abrebocas de la epigenética. Ahora sí vamos a hablar de la organización de los histonas. El ADN desnudo, es decir, sin compactar, tiene una longitud de aproximadamente 1,8 metros, pero enrollado alrededor de las histonas como un carrete, puede llegar a medir solo de 7 a 8 micrómetros del diámetro. Tenemos que el ADN se va a empaquetar en nucleosomas, que son los que estamos viendo en pantalla, que están constituidos por segmentos de ADN de aproximadamente 147 pares de bases que van a rodear un núcleo central de proteínas llamadas histonas. Los nucleosomas se van a parecer a un collar de perlas que se encuentra unido por cortos enlaces de ADN, y esta estructura se conoce como cromatina. El giro y la compactación de la cromatina es variable en las distintas regiones genómicas, es decir, que la cromatina puede adoptar dos formas: la heterocromatina, que se encuentra densa y transcripcionalmente inactiva, y la eucromatina, perdón, ahí me quedó mal escrito, que se encuentra dispersa y que es transcripcionalmente activa. Ahora, bueno, tenemos que las histonas no son moléculas son moléculas que son dinámicas, y estas se van a encontrar reguladas por un grupo de proteínas nucleares y modificaciones químicas. Entre los factores modificadores de las histonas encontramos los complejos remodeladores de la cromatina. Estos van a recolocar los nucleosomas en el ADN, exponiendo u ocultando elementos reguladores génicos. Luego tenemos los complejos borradores de la cromatina. Las modificaciones que mencioné anteriormente, o las que realizan los escritores, se pueden revertir, y entonces los complejos borradores de la cromatina lo que hacen es revertir las marcas de las histonas. También tenemos el complejo de lectores de la cromatina. Estos se van a unir a las histonas que están marcadas y van a regular la expresión génica. Y por último, tenemos los complejos escritores de la cromatina,
que llevan a cabo aproximadamente 70 modificaciones que se denominan marcas, entre las que tenemos la metilación de histonas, que va a ocurrir en los residuos de lisina y arginina por enzimas transcriptoras escritoras específicas. Por ejemplo, tenemos que la metilación de la lisina se va a asociar con activación o represión de la transcripción, dependiendo del residuo específico que se metila. También tenemos la acetilación de las histonas en los residuos de lisina por la histona acetiltransferasa, que esta modificación va a abrir la cromatina y va a aumentar la transcripción. También tenemos que esto se puede revertir por la histona desacetilasa, que va a provocar la condensación de la cromatina. Y por último, vamos a mencionar la fosforilación de las histonas. La fosforilación de las histonas en los residuos de serina, según el residuo específico, se va a abrir para ser transcrito o se va a condensar y va a quedar inactivo. Ahora tenemos otros mecanismos como son la metilación del ADN y los factores organizadores de la cromatina. Tenemos que en la metilación, cuando hay un nivel elevado de metilación del ADN en elementos reguladores, va a producir como resultado el silenciamiento de la transcripción. Pero estas modificaciones se regulan por las metiltransferasas, por las enzimas desmetiladoras y por las pero se cree que se unen a regiones no codificantes y van a controlar la formación de vueltas de largo alcance del ADN. Esto va a regular las relaciones físicas las relaciones espaciales entre intensificadores y promotores de genes, que al final van a regular la expresión génica. Ahora voy a mencionarles la desregulación epigenética. Recordemos que la epigenética estudia las variaciones del ADN que son hereditarias, pero que no se deben a alteraciones en moléculas. La desregulación del epigenoma es importante en el desarrollo de neoplasias malignas, así como de otras enfermedades que están asociadas a la desregulación que acabo de mencionar. Enfermedades que van desde la aterosclerosis hasta, desde la aterosclerosis. Estas enfermedades pueden ser hereditarias o adquiridas. A diferencia de las variaciones genéticas, las variaciones epigenéticas son reversibles y son susceptibles de someterse a intervenciones terapéuticas. Bueno, otro mecanismo de regulación va a depender de la función del ARN no codificante. Recordemos que el ARN no codificante se va a transcribir, pero no se va a traducir a proteínas. Entonces tenemos primero el microARN. Este no codifica proteínas, como ya mencioné. La principal función consiste en modular la transcripción de ciertos ARN mensajeros a sus proteínas correspondientes. En el genoma humano se codifican 1000 genes de microARN. Sin embargo, un microARN regula múltiples genes. El mecanismo de regulación génica de los microARNs es el silenciamiento posttraduccional de la expresión génica. Este es un mecanismo fundamental y conservado en los eucariotas, en las plantas y los animales. Los microARN son secuencias de ADN cortos de aproximadamente en promedio 22 nucleótidos. Estos son importantes para aclarar las vías de desarrollo normales y los estados patológicos de enfermedades como el cáncer. Entonces tenemos que, voy a hablar sobre como el procedimiento de la imagen que nos mostraba. Tenemos que en el núcleo el gen del microARN se va a transcribir y va a producir un microARN primario, el cual se va a procesar y que va a dar lugar al pre-microARN.
Este pre-microARN va a ser transportado luego al citosol. En el citosol, la enzima Dicer va a recortar el pre-microARN y va a generar un microARN maduro. Este microARN maduro se va a desenrollar. Al desenrollarse, se va a incorporar a RIS, que es el complejo silenciador inducido por ARN, y posterior a ello se va a dar un emparejamiento de bases entre el microARN monocatenario y el ARN mensajero objetivo. Por último, el complejo RIX va a escindir el ARN mensajero o va a reprimir su traducción, lo que va a concluir en el silenciamiento posttraduccional. Tenemos que mencionar que todos los ARN mensajeros van a tener una secuencia que se denomina secuencia sencilla en la región 3' no traducida, que va a determinar la especificidad de la unión del microARN y el silenciamiento génico. Ahora vamos a hablar de los ARN pequeños de interferencia o ARN-C. Estas son secuencias de ADN cortas que se pueden introducir de manera experimental en las células. Actúan como sustrato de Dicer e interaccionan también con el complejo RIX de manera análoga a los microARNs. Los ARN pequeños de interferencia sintéticos son una herramienta útil de laboratorio para estudiar lo que es la función génica y también para el desarrollo de posibles compuestos terapéuticos que puedan silenciar genes patógenos. Por último, tenemos el ARN largo no codificante. Tenemos que en cuanto al número, hay de 10 a 20 veces más ARN largo no codificante que ARN mensajero codificante. Este ARN largo no codificante va a modular la expresión génica mediante distintos mecanismos. Tenemos como ejemplo la función represora de SIX. El ARN largo no codificante se sintetiza en zonas intensificadoras. Actualmente se está estudiando el papel de estos ARN largos no codificantes en varias enfermedades. Entonces, entre los mecanismos del ARN largo no codificante, tenemos el A, donde dice activación de genes. Tenemos que el ARN largo no codificante va a facilitar la unión de factores de transcripción que van a promover la activación de los genes. En el B, tenemos la unión del ARN largo no codificante a factores de transcripción, impidiendo así la transcripción. En el C podemos ver que el ARN largo no codificante puede llegar a dirigir lo que son las modificaciones en las histonas y en el ADN. Y en el D podemos observar que el ARN largo no codificante sirve de andamio para estabilizar estructuras secundarias o terciarias y complejos de múltiples subunidades que pueden participar en la arquitectura de la cromatina o en la actividad génica. El mantenimiento celular. La viabilidad y la actividad normal de la célula depende del mantenimiento celular, donde encontramos funciones como son la protección frente al entorno, la obtención de nutrientes, la comunicación, el movimiento, la renovación de moléculas envejecidas, el catabolismo molecular y la generación de energía. Todas estas funciones se llevan a cabo dentro de orgánulos intracelulares. Estos orgánulos intracelulares se encuentran rodeados de una membrana. La membrana, esto es importante porque nos permite almacenar lo que son enzimas destructoras potencialmente lesivas o metabolitos reactivos, sin que haya riesgo de que se afecten otros componentes celulares. Además, permite crear entornos exclusivos, por ejemplo, tener un pH bajo o calcios elevados,
Esto va a regular de manera selectiva la función de las enzimas o de las vías metabólicas que ocurren dentro de cada organelo. A continuación les voy a dar como una breve introducción acerca de los organelos intracelulares y mis compañeros van a profundizar más sobre ellos. Entonces tenemos que en el retículo endoplasmático rugoso, si se ve el mouse, el router o no, qué pena. Tenemos el retículo endoplasmático rugoso, en el cual se va a dar la síntesis de proteínas. Luego se continúa el ensamblaje de estas proteínas en el aparato de Golgi y luego tenemos que estas proteínas van a ser destinadas a la membrana plasmática. Mientras que las proteínas de la membrana son sintetizadas en el retículo endoplasmático rugoso, las proteínas de citosol se van a sintetizar en los ribosomas. En ciertas células, el retículo endoplasmático liso, como en células del hígado y de las gónadas, estas se encargan de la síntesis de hormonas esteroides y de lipoproteínas, y asimismo de la transformación de compuestos hidrófobos a moléculas hidrófilas para su secreción. Las proteínas, las moléculas captadas por la célula por endocitosis y los organulos que resultan dañados deben ser degradados. Para el catabolismo de estos componentes existen tres organulos. Tenemos los lisosomas, que son organulos que van a contener enzimas destructoras destinadas al catabolismo o a la digestión de macromoléculas, como son los polisacáridos, las proteínas, los lípidos y los ácidos nucleicos. Los proteosomas son organulos que destruyen selectivamente proteínas desnaturalizadas, liberando péptidos. Estos péptidos pueden presentarse en el contexto de moléculas del complejo principal de histocompatibilidad de clase 1 o en otros casos las moléculas transmisoras de señales van a activar la degradación de proteínas reguladoras negativas, lo que va a provocar al final la activación de las vías que van a alterar la transcripción. Y por último, tenemos los peroxisomas. Estos se encargan de la degradación de ácidos grasos y van a generar peróxido de hidrógeno en el proceso. Ahora vamos a hablar sobre las vesículas endosómicas. Tenemos que estas van a ser las encargadas de transportar el material interiorizado a la zona intracelular adecuada o de dirigir el material recién sintetizado a la superficie celular o al organulo diana. El citoesqueleto va a ser el encargado del movimiento celular de los organulos y las proteínas dentro de la célula, del movimiento de la célula en su entorno. También es el encargado de mantener la forma celular y la organización intracelular. Estas dos últimas que mencioné, que son la forma celular y la organización intracelular, son requisitos para preservar la polaridad celular. Ahí nos mencionaban que la polaridad celular es algo crítico en el epitelio, en el que la parte superior o apical y la parte inferior y lateral o vasolateral están expuestas a distintos entornos y van a tener funciones distintas. Ahora, por último, las mitocondrias. Dentro de las mitocondrias, por medio de la fosforilación oxidativa, se va a producir la mayoría del ATP necesario. Las mitocondrias también son fuente de intermediarios metabólicos del metabolismo anabólico. También pueden sintetizar algunas macromoléculas como el hemo y presentan sensores de daño celular que van a iniciar y van a regular el proceso de apoptosis. Entonces, para el crecimiento y el mantenimiento de la célula, vamos a necesitar un aporte constante de energía y los ladrillos necesarios para la síntesis de macromoléculas. Sigue mi compañera. Buen día para todos, ¿me escuchan?
Sí, señora. Sí. Bueno, gracias. Bueno, para empezar voy a hablar sobre la membrana plasmática, que es la que se encarga de proteger y también ayuda a la obtención de nutrientes a la célula. Entonces, la membrana plasmática es lo que separa el interior de la célula con el medio exterior. También organelos celulares como el retículo endoplasmático, mitocondrias, lisosomas y aparato de Golgi también poseen membrana plasmática. El principal componente de la membrana plasmática pues, son los lípidos y estos pues, proporcionan una barrera que impide el movimiento de agua y sustancias hidrosolubles desde un compartimento celular a otro. En la bicapa lipídica vamos a encontrar una colección variada de fosfolípidos que están distribuidos de manera asimétrica y esa distribución asimétrica es muy importante para varios procesos. Entre esos fosfolípidos tenemos el fosfatidilinositol, que se ubica en la parte interna de la membrana y es la principal fuente de ácido araquidónico. Esto ayuda pues a la síntesis de eicosanoides, los cuales pues son importantes para la señalización local y también para la protección de la mucosa gástrica y de la mucosa intestinal. Este fosfolípido se puede fosforilar y servir como una fuente de energía para las proteínas intracelulares. Y también la fosfolipasa C, esta puede pues hidrolizar a este fosfolípido y conseguir segundos mensajeros como el diaglicerol y el inositol trifosfato. Bueno, siguiente por favor. Otro fosfolípido que tenemos es la fosfatidilcerina, que se encuentra en la parte interna de la membrana y genera una carga negativa. También esto pues ayuda a que haya interacciones electrostáticas y como lo dije al principio pues está en la parte interna y cuando cambia su localización a la cara externa actúa como señal para otras células y esto por ejemplo se puede ver cuando la célula pues sufre apoptosis. Esta sirve como una señal para los fagocitos y para que estos pues se la coman. También tenemos a los glucolípidos y a la esfingomielina. Ellos pues están expresados de manera preferencial en la parte extracelular, o sea, la cara que mira hacia afuera, y estos son muy importantes para las interacciones intercelulares. Bueno, en especial de los glucolípidos sobresale lo que son los gangliósidos, porque ellos forman complejas uniones de azúcares y ácidos salicílicos que aportan cargas negativas. Siguiente, por favor. También tenemos algo que se llama balsas lipídicas. Y estos son sitios, por ejemplo, que algunos componentes de la membrana pues se asocian lateralmente y va a determinar pues estos dominios definidos que reciben el nombre de balsas lipídicas. Bueno, en la membrana pues vamos a tener también proteínas y esas glucoproteínas pues van a estar implicadas en procesos como transporte de iones y metabolitos, también en la captación en fase líquido mediada por receptores de macromoléculas y en las interacciones de célula ligando o célula matriz e intercelulares. Siguiente, por favor. Bueno, las proteínas que tenemos en la bicapa lipídica pues tienen 4 disposiciones generales. Tenemos principalmente, que es la mayor parte de las proteínas, van a ser proteínas integrales, que quiere decir que son transmembrana, o sea, que van a dar a la cara interna y también a la cara externa. Estas pues van a contener aminoácidos de carga positiva en la parte de los dominios citoplasmáticos y que va a ayudar a que se anclen a los grupos de la cabeza de fosfolípidos que tienen carga negativa. También tenemos las proteínas unidas a lípidos, que son proteínas que pueden sintetizarse en el citosol
y después de la transducción se pueden unir a grupos prenilo, por ejemplo el farnesilo, que él está relacionado con la síntesis de colesterol porque es un intermediario de la HMG-CoA reductasa, que pues va a dar lugar al escualeno, y de escualeno podemos obtener el colesterol. También pueden estar a otros lípidos, como por ejemplo ácidos grasos. Aquí sobresale el ácido palmítico, que es el ácido graso que es más abundante en nuestro organismo y tiene diferentes funciones, entre ellas pues la producción de energía. Bueno, estos lípidos se unen a las proteínas en la parte que está dando a la cara interna citosólica de la membrana plasmática. Bueno, y también tenemos a las proteínas que están ligadas al glucosilfosfatidilinositol, GPI, que ellas pues están en la parte que mira hacia la parte extracelular y pues sirven como receptores para que se unan otras moléculas ahí. También tenemos a las proteínas extracelulares, que ellas pues se van a asociar de forma no covalente a las proteínas transmembranas y pues eso le permite anclarse en la célula. Siguiente, por favor. Bueno, la difusión pasiva pues es el paso de sustancias de la parte extracelular a la parte intracelular, y pues eso tiene que relación con el gradiente de concentración, es decir, que pasan de una zona donde hay mayor concentración a una zona de menor concentración. Lo que buscan en todo esto es un equilibrio. Entonces hay moléculas que se les va a facilitar el paso, como lo son el oxígeno, el dióxido de carbono y moléculas hidrofobas, como lo son lípidos como los esteroides, el estradiol y la vitamina D. Y hay moléculas que se les dificulta el paso, por ejemplo, como la glucosa, que es una molécula polar muy grande. Bueno, esta bicapa lipídica pues se va a comportar como una barrera para que estas sustancias no pasen, y además es muy selectiva. Siguiente, por favor. Tenemos también lo que es transportadores y canales. Bueno, para el transporte de moléculas polares de mayor tamaño que deben atravesar la membrana, pues, y para que puedan realizar funciones importantes en el interior de la célula. Por ejemplo, la captación de nutrientes y la eliminación de desechos. Entre esas sustancias tenemos los iones, azúcares, nucleótidos, y también esos transportadores y canales son muy específicos. Entonces, por ejemplo, si la célula está requiriendo glucosa, pues la galactosa no va a pasar, a pesar de que tengan una estructura muy similar. Aquí en la imagen se puede observar. Y bueno, también en la otra imagen podemos observar el canal proteico. También tenemos como canal proteico lo que son las acuaporinas, que ayudan a que el agua pase rápidamente de un compartimiento a otro. Y bueno, bueno, y las proteínas las proteínas transportadoras, pues ellas sufren un cambio conformacional. Cuando el ligando se une a la parte extracelular, esta cambia su conformación, se cierra y luego se abre y libera la molécula que es transportada. Este transporte pues es relativamente lento. En cambio, el canal proteico, en el caso de las acuaporinas, pues esto ocurre a una velocidad demasiado rápida. Siguiente, por favor. Bueno, en esta imagen podemos observar lo que es la endocitosis y la exocitosis. La endocitosis hace referencia a la captación de líquidos o macromoléculas que tiene dos mecanismos fundamentales. Bueno, por ejemplo, moléculas pequeñas como lo son vitaminas, ellas van a ser captadas mediante invaginaciones. Aquí en la imagen podemos observar que dice mediada por caveolas.
que quiere decir pequeñas cuevas. Y la caveolina es una molécula, es una proteína esencial en este proceso. Y, por ejemplo, mutaciones en la caveolina se asocian con distrofia muscular. ¿Por qué? Porque cuando se da la mutación del gen CAP3, que es el que codifica para caveolina 3, no va a haber una correcta señalización de lo que se está transportando. Entonces, las células van a sufrir lo que es apoptosis y pues va a generar una degeneración, va a haber una degeneración del tejido muscular, y pues esto ocurre principalmente en los músculos distales, en las manos y en los pies. También puede ocurrir que, por ejemplo, la persona que padezca esta enfermedad, si sufre un golpecito, pues va a sufrir contracciones rápidas y dolorosas. Bueno, también esta caveolina 3 se relaciona con los transportadores de sodio, porque pues el sodio es una molécula, o bueno, un ion, que es muy importante para la generación y para la transmisión de impulsos eléctricos en el corazón. Entonces, si hay una mutación en este gen, pues va a haber problemas también en la conducción, en el ritmo eléctrico del corazón, por así decirlo. Bueno, también tenemos de otra manera que la endocitosis, que es la mediada por receptor. En esta pues vamos a ver que la parte que está en la parte interna de la membrana, va a haber una proteína que se llama clatrina, y cuando se da la unión del ligando a los receptores específicos, pues la clatrina ayuda a que la invaginación se dé rápidamente, y pues va a pasar de vesícula revestida. Posteriormente pues ya la clatrina se va, y este se forma en un endosoma temprano, luego en un endosoma tardío, así que posteriormente llega a fusionarse con un lisosoma. Y la exocitosis pues es el proceso por el cual se exportan moléculas grandes de la célula. Entonces pueden ser proteínas que se sintetizaron y se empaquetaron en el retículo endoplasmático rugoso o en el aparato de Golgi. Ellas pues se van a concentrar en unas vesículas que van a fusionarse en la membrana plasmática y van a liberar su contenido. Siguiente, por favor. Bueno, el citoesqueleto es lo que le confiere a la célula la capacidad de adoptar cierta forma y de mantener la polaridad y organizar los organelos celulares y poderse desplazar. En las células eucariotas podemos encontrar tres principales proteínas de citoesqueleto. Entre ellas tenemos los microfilamentos de actina, que son fibrillas de 5 a 9 nanómetros de diámetro. Ellas se forman a partir de una proteína globular que se llama actina G, y que está de manera abundante en el citosol. Entonces, esos monómeros de actina G se van a polimerizar de forma no covalente, y luego se van a formar los filamentos largos de actina F, que esos pues se van a entrelazar y pues van a formar hélices de 2 cadenas. También es importante cuando se da la contracción en el músculo liso o en el músculo esquelético, pues la miosina se une a la actina y se desplaza a lo largo de ella, y pues usa como fuente de energía el ATP. Y en el caso de las células no musculares, la actina F se ensambla gracias a una serie de proteínas de unión a la actina, y pues se forma una red que va a controlar la forma y el movimiento de la célula. También tenemos lo que son los filamentos intermedios, que sostienen de 10 nanómetros de diámetro. Es una familia extensa y heterogénea, y bueno, tenemos láminas ABC que contribuyen a la estructura de la lámina nuclear. Ellos pues van a tener patrones de expresión muy específicos en cada tejido, lo que permite que se pueda identificar en la célula el origen de tumores poco diferenciados. Ejemplo, tenemos que
la bimentina, que son células mesenquimatosas. Ellos pues van a estar en los fibroblastos y en el endotelio y se anclan a los orgánulos intracelulares. También podemos encontrar lo que es la desmina, que están las células musculares, donde pues van a estar la actina y la miosina y pues van a estar contrayendo. Bueno, pues estos filamentos intermedios pues ayudan a mantener la morfología del núcleo y además también ayudan a la transcripción de genes nucleares. Bueno, siguiente, por favor. También tenemos lo que son interacciones intercelulares. Tenemos las uniones oclusivas, las uniones de anclaje y las uniones comunicantes o hendidura. Bueno, las uniones oclusivas, pues ellas van a sellar el espacio entre las células adyacentes y van a generar una barrera que limita el desplazamiento entre células de iones a otras moléculas. También pues van a haber complejos implicados en estas interacciones y pues van a estar múltiples proteínas, entre ellas pues va a estar la ocludina y la claudina. Estas uniones, pues al igual que las desmosomas, pues van a ser estructuras dinámicas que pueden separarse y unirse y así pues facilitar la proliferación epitelial y la migración de células inflamatorias. También tenemos lo que son las uniones de anclaje, que son que unen a células a los citoesqueletos de forma mecánica o a otras células con la matriz extracelular. También podemos encontrar varias denominaciones. Por ejemplo, cuando el foco de adhesión está entre las células y es pequeño, pues se va a denominar desmosoma puntual. Cuando este foco une a la célula con la matriz extracelular, pues se habla de hemidesmosomas. Y cuando los dominios de adhesión como anchas bandas entre células, se va a denominar desmosoma en cinturón. Bueno, estas uniones se logran gracias a las glucoproteínas transmembranas que reciben el nombre de caderinas. Tenemos también las que son las uniones comunicantes de una hendidura, que ellas van a intervenir en el paso de señales químicas o eléctricas de una célula a otra. Bueno, esta unión va a estar constituida por una densa extensión de poros que van a recibir el nombre de conexones. Ellos van a estar formados de unas proteínas transmembranas que son las conexinas y estos pues poros van a permitir el paso de iones, nucleótidos, azúcares, aminoácidos o vitaminas y de otras moléculas pequeñas. Siguiente, por favor. Ahora voy a hablar acerca del retículo endoplasmático y el aparato de Golgi. Pues las proteínas y enzimas estructurales de la célula se renuevan de forma constante por un equilibrio entre la síntesis mantenida y la degradación intercelular. Bueno, por así decirlo, la síntesis de todas las moléculas destinadas a exportación por parte de la célula van a ser sintetizadas en el retículo endoplasmático. También se sintetizan ahí lo que son organulos, hasta se sintetiza el propio retículo endoplasmático. Morfológicamente pues tenemos que esta es una red interconectada de túbulos ramificados y de láminas aplanadas que forman una sábana continua. Y este retículo endoplasmático va a estar compuesto o se va a diferenciar en dos, que es el rugoso y el liso. El rugoso, siguiente por favor. Bueno, aquí en la imagen podemos observar que el rugoso es aquel que tiene ribosomas. Y este se encarga de traducir el ARN mensajero que se integra pues a la membrana del retículo endoplasmático. Y también pues hay secuencias de señales específicas en el terminal de las proteínas que recién se están originando.
Las proteínas pues se van a insertar en los pliegues del retículo endoplasmático y deben plegarse de manera adecuada para que así funcionen de manera correcta. Esto pues se logra gracias a los dominios extracelulares, gracias a la formación de enlaces de disulfuro. En el caso de la hipercolesterolemia familiar, que hay trastornos hereditarios, pues hay una mutación que altera la formación de enlaces de disulfuro, lo cual hace que no hayan o no sean eficientes los receptores de LDL y por ende pues haya colesterol pues libre que puede causar aterosclerosis. Las chaperonas retienen a las proteínas que están en el retículo endoplasmático hasta que éstas estén modificadas de manera adecuada. Si esta no está plegada de manera correcta, pues no podrá liberarse y se va a quedar retenida aquí en el retículo endoplasmático. Ahora, si se da una acumulación excesiva de esas proteínas mal plegadas, va a generar una situación de estrés que hará que se dé la apoptosis de estas células. Ejemplo de como el plegamiento de proteínas, tenemos a lo que es la fibrosis quística, que hay un error en el plegamiento de la proteína transportadora de la membrana que recibe el nombre pues, o las siglas de CFTR. Esta es una mutación muy frecuente y pues se da por la pérdida de un residuo de aminoácido que es la fenilalanina 508. Por esto va a causar que haya una retención en el retículo endoplasmático y pues se va a degradar esta proteína. Entonces aquí vamos a tener lo que es una ausencia y se va a alterar el transporte del cloruro epitelial y va a producir que las secreciones bronquiales sean hiperviscosas y que hayan infecciones de repetición en las vías aéreas, ya que este ambiente es un ambiente óptimo para la proliferación de bacterias. En la imagen podemos observar de color rosado claro lo que es el retículo endoplasmático liso, que es el responsable del secuestro intracelular del calcio. Y pues lo secuestra y después lo libera mediante una serie de respuestas, una serie de señales extracelulares. En el caso de las células musculares, pues va a haber un retículo liso especializado que recibe el nombre de retículo sarcoplasmático, que es el responsable de la liberación y del secuestro cíclico de estos iones calcio, que ayuda a la regulación de la contracción y relajación muscular respectivamente. En la parte pues, izquierda vamos a observar lo que es el aparato de Golgi. Las proteínas y los lípidos destinados en este orgánulo pues, van a ser para exportación y este está constituido por cisternas aplicadas que van modificando progresivamente las proteínas de cis a trans. El paso de las macromoléculas entre esas cisternas pues va a hacer que entre las distintas cisternas se van a producir vesículas que van a estar rodeadas por una membrana y a medida que se desplazan pues los oligosacáridos unidos en INI se cortan y se modifican de forma escalonada y también pues se añaden oligosacáridos unidos a O, que son moléculas de azúcar unidos a serina o a tronina. Parte de esta glucosilación es importante para dirigir a las moléculas hacia los lisosomas y esto lo hace a través de un receptor de manosa cis-fosfato que ayuda a las interacciones entre células o entre la matriz. Pues esto ayuda para la eliminación de células viejas en el caso de las plaquetas y de los eritrocitos. El complejo de Golgi o el aparato de Golgi es especialmente prominente en células especializadas en secreción, como lo son las células calciformes intestinales, el epitelio bronquial
que secreta una gran cantidad de moco rico y en células plasmáticas que secretan gran cantidad de anticuerpos. Siguiente, por favor. En la eliminación de desechos, pues esto va a depender de la actividad de los lisosomas y de los proteosomas. Los lisosomas son pues un organelo que se encarga, o sea, este organelo lo que lo hace especial es que en el interior de él hay 40 tipos de hidrolasas ácidas que ayudan a que se dé, por ejemplo, la degradación de ciertas moléculas. Bueno, aquí podemos incluir que pues hay proteasas, lipasas, que hay nucleasas, glucosidasas, fosfatasas y sulfatasas. Estas enzimas pues van a ser marcadas con el residuo de manosa cisfosfato en el aparato de Golgi. Y pues luego van a pasar, pues estas moléculas van a pasar, o sea, el retículo endoplasmático B del aparato de Golgi van a pasar a los lisosomas con ese marcaje de manosa cisfosfato. Y luego vamos a tener lo que son, siguiente por favor, lo que son los proteosomas, que ellos pues ayudan a la degradación de las proteínas en el citosol y pues en estas pues van a incluir proteínas que están mal plegadas, que están desnaturalizadas y cuya, o sea, concentraciones de proteínas que tienen que estar muy reguladas, que si están en desequilibrio pues van a ser desechadas. Siguiente, por favor. Un organelo muy importante son las mitocondrias. Principalmente uno sabe que las mitocondrias pues, son la fuente de energía, pero pues tienen otras funciones que ahorita voy a hablar acerca de eso. Bueno, las mitocondrias se caracterizan porque son dinámicas y ellas pues pueden sufrir cambios de renovación regular para evitar cambios degenerativos, porque pues ellos pueden tener trastornos genéticos o lesiones causadas por los radicales libres en oxígeno. Las mitocondrias tienen una vida aproximada de 1 a 10 días y eso va a depender del tejido, del estado nutricional y de las exigencias metabólicas o de pronto una lesión que pues no es frecuente, pues puede ser que acorte su vida. Bueno, las mitocondrias las heredamos principalmente de nuestras madres y pues eso está ligado a los cromosomas X. Bueno, entre las funciones de las mitocondrias tenemos pues la producción de energía, porque pues fuera de la membrana interna se encuentra el espacio intermembranoso y pues ahí se va a producir la síntesis de ATP, que es la principal fuente de energía para la realización de las funciones celulares básicas. Y bueno, después tenemos el metabolismo, que le procede el metabolismo oxidativo. En las mitocondrias oxidan sustratos como por ejemplo el dióxido de carbono, y en ese proceso pues van a transferir electrones ricos en energía desde una molécula original, como por ejemplo la glucosa, al oxígeno molecular. La oxidación de diversos metabolitos regula las bombas de iones de hidrógeno, o sea, protones, que se transfieren a la matriz central en el espacio intermembranoso, y cuando estos iones circulan a favor de su gradiente electroquímico, la energía liberada pues se va a emplear para la síntesis de ATP. Otra función que tenemos es el metabolito intermedio, que es cuando las células de crecimiento rápido, como por ejemplo ya sean benignas o malignas, pues ellas van a aumentar la captación de glucosa y glutamina y pues van a reducir la producción de ATP. Y pues esto van a formar ácido láctico en presencia de una cantidad de oxígeno adecuada. Este fenómeno se lo conoce como efecto Garbour o glucólisis aeróbica. La glucosa y la glutamina pues son moléculas que aportan carbono al ciclo del ácido tricarboxílico mitocondrial.
pero en lugar de emplear esto para elaborar ATP, lo que crean son productos intermedios que se derivan para elaborar lípidos o ácidos nucleicos y proteínas. Pues eso depende del estado de crecimiento de la célula, pues a controlar el metabolismo mitocondrial y pues apoyar el mantenimiento celular o su crecimiento. Otra función importante es la apoptosis. Entonces, por un lado van a dar energía. Perdón, profe, quisiera hablar un poco sobre el efecto Warburg, y es que este efecto ha sido bastante estudiado porque analiza la transformación de la bioenergética en la biomasa. Entonces, pues hay patologías que, por ejemplo, a veces quedan cortas, o ya sea en la producción de la bioenergía o de la biomasa. Entonces, este problema en el efecto Warburg cambió toda la perspectiva sobre el cáncer. Y es que todos esos intermediarios, como por ejemplo los esqueletos de carbono, pueden ser usados de manera tan efectiva que pueden ser unos andamiajes de construcción, como decía la compañera, a partir de carbohidratos, lípidos y proteínas. Entonces, esto hace que, por ejemplo, un tumor crezca tan rápido y se dé la angiogénesis de esa manera. Entonces, quería aportar sobre eso, sobre el efecto Warburg. Exacto, esa es la explicación a por qué la mayoría de los tumores tienden a ser tan agresivos, claramente unos más que otros. Y como de manera general lo habíamos comentado alguna vez, se pierde ese manual de instrucciones que viene a través de la codificación genética del núcleo y empiezan a trabajar de una manera no sincrónica con las demás células. Y eso es lo que trae como consecuencia pues un crecimiento, por un lado, desordenado, no funcional, porque por ejemplo si hablamos de los tumores a nivel pulmonar, entonces son células que no tienen la capacidad de intercambio gaseoso y que sí progresivamente van a ir ocupando el espacio del pulmón estructuralmente funcional y activo, y eso es lo que va a traer como consecuencia la sintomatología clínica del paciente. Cuando hablamos entonces de la disfunción respiratoria como tal y los síntomas clínicos que va a estar presentando. Entonces, sí, gracias por el aporte y esa es una de las grandes explicaciones a ese crecimiento celular. Doctora, y además que hay investigaciones, están cursando investigaciones sobre la eficiencia de la restricción calórica en pacientes con cáncer. Porque como eso salió hace poquito, si no estoy mal, fue un artículo, o sea, pues sí, se han venido investigando claramente muchos aspectos sobre los cuales trabajar en esta enfermedad, que es una de las enfermedades más costosas y que en términos administrativos pues demandan un músculo financiero muy grande para tratar de compensar, y que cada vez son más los pacientes y es más temprana la aparición de la enfermedad. Antes se escuchaba, y en la literatura de 30, 40 años atrás, cuando ustedes ven los estudios, se encuentran que esas cortes de pacientes pues tenían una edad promedio de 45, 50 años. Hoy día uno se encuentra con estudios y aún en la práctica clínica con pacientes que tienen el desarrollo de enfermedades muchas veces sin antecedentes familiares importantes relacionados con esta patología desde los 20, 25 años. Entonces, sí es una problemática, sí se continúa investigando al respecto, y sí fue hace poco tiempo que salió un artículo donde mencionaba lo que estás comentando. Bueno, pues voy a continuar. Gracias al compañero por el aporte y a la profesora por explicar. Bueno, estaba hablando acerca de la muerte celular, que pues por un lado las mitocondrias van a producir energía en forma de ATP que les permite a las células sobrevivir, y por otro lado van a participar en el control de la muerte celular cuando las células pues se van a exponer a estímulos nocivos
o ambientes a los cuales no consiguen adaptarse. Siguiente, por favor. Bueno, muy buenos días. Vamos a continuar con lo que es la activación celular. Hay dos tipos de señales según la comunicación celular de los organismos. Uno de estos pues son las señales extracelulares, que están determinadas en si una célula muere o vive, o si permanece en reposo o es estimulada para realizar alguna función en específico. Y están las señales intercelulares, que pues son importantes para lo que es el desarrollo embrionario, el mantenimiento de la organización celular, así como también son importantes para asegurar que los tejidos respondan a diferentes formas adaptativas para detectar alguna amenaza, como lo son los traumatismos tisulares locales o las infecciones sistémicas. La pérdida pues de esta comunicación celular eficaz induce ya sea la proliferación no regulada, es decir, cáncer, o una respuesta inadecuada al estrés, es decir, el shock. Siguiente, por favor. Algunas señales inducen a la célula, a una célula determinada a diferenciarse. Otras pues estimulan a la proliferación y otras dirigen a la célula a realizar una función en específico, como lo mencionaba anteriormente. Las señales a las que responde la mayoría de las células pueden clasificarse en varios grupos. Una de estas son las daño a las células próximas o patógenas. Pasa la anterior. Ahí. Estas pues básicamente es que la célula va a percibir y va a responder a células dañadas cuando ésta recibe una señal de amenaza, ya sea por un patógeno, un agente ajeno o pues un microbio. Perdón, puedo meter la cucharada, pero sobre el tema de mitocondrias. Sí, señor, claro. Vale, es que la compañera creo que lo dijo demasiado rápido la parte de la apoptosis, y pues me parece importante mencionar la función que tiene la mitocondria sobre la apoptosis, debido a que esto es un mecanismo bastante importante para la vida celular, debido a que si hay algún problema con la mitocondria, bien sea por estrés o por otros medios, se puede dar la liberación de la citocromo C, lo cual va a inducir la vida de las caspasas y nos va a generar la muerte celular. De igual manera, en la mitocondria hay una gran concentración de calcio, el cual en el momento en la que la mitocondria sufre un daño, puede liberarse al citoplasma y causarnos un problema, debido a que el calcio, debido a sus cargas y a las uniones que tiene a ciertas proteínas, puede generar un mal funcionamiento de la célula, llegando a generarnos bastantes problemas. Listo, gracias. Yo quería también aportar algo, disculpen. En cuanto a incluso otra función de la mitocondria que es muy interesante, y es el desacople de la mitocondria en cuanto a la síntesis de ATP. O sea, hay condiciones específicas de estímulos medioambientales que pueden llevar a la mitocondria a cambiar su función. En cuanto a esto que les menciono del desacople, es que se deja de producir ATP por medio del gradiente de protones, y lo que hace es producirse calor, que es un calor no titiritante, algo así leí una vez, que ayuda como a regular también la temperatura corporal. Entonces vemos que la mitocondria, aparte de generación de energía como tal en forma de ATP, tiene funciones vitales como la que mencionaba el compañero de apoptosis y esta que les menciono también. Gracias por el aporte. Listo, entonces continuamos. Otra de los grupos es el contacto con células próximas. Estas están mediadas por las moléculas de adhesión y uniones comunicantes. Este tipo de transmisión se da pues por medio de uniones comunicantes entre células adyacentes a través de conexiones hidrofílicas que permiten el paso de iones pequeños, como por ejemplo lo que es el calcio, y algunos metabolitos o segundos mensajeros potenciales como el AMP. El contacto con la membrana extracelular, esta está mediada por las integrinas, como lo mencionaba la compañera hace rato,
Estas pues son un tipo de proteínas que están en la superficie de la membrana y pues estas la van a atravesar y pues permite la comunicación con células cercanas. Y otro de los grupos son las moléculas secretadas. Estas pues son más importantes o son bastante importantes, como lo son los factores de crecimiento, las citocinas y las hormonas secretadas por órganos endocrinos. Siguiente, por favor. Las vías de transmisión de señales extracelulares entre las células se clasifican en distintos tipos según la distancia en la que que funciona la señal. Entonces, tenemos las señales autocrinas, en donde las moléculas secretadas por una célula afectan a esa misma célula, es decir, que dicha célula se manda una señal a ella misma. La señal paracrinas que afectan a células muy próximas. Para conseguirlo, ocurre la difusión solo hacia una señal, hacia una célula próxima, le mando una señal, ¿sí? O sea, a la célula próxima le mando una señal, a la célula pues más cercana. La señalización endocrina, en esta la célula manda una señal a una célula distaria, por lo que se libera un mediador, como se observa en la imagen, por medio del torrente sanguíneo que afecta a esta célula a distancia. Y por último tenemos lo que son las señales sinápticas, en donde las neuronas que están activas secretan neurotransmisores en uniones celulares especializadas a las células dianas. Siguiente. Entonces, independientemente de la naturaleza del estímulo extracelular, ya sea paracrina, sináptica, endocrina, las que mencioné anteriormente, pues la señal que transporta se transmite a través de la célula mediante proteínas receptoras específicas. Entonces, los ligandos se unen a unos receptores específicos o pertinentes y estos se ponen en marcha en distintos procesos intracelulares para dar una respuesta celular deseada. La unión de los ligandos a los receptores causan algunas modificaciones en el estado físico del dominio intracelular del receptor, por lo que se genera una serie de procesos que llevan a cabo la traducción de señales. Entre los receptores podemos encontrar lo que son los receptores intracelulares, que son factores de transcripción activos por ligandos liposolubles que atraviesan fácilmente la membrana plasmática. Algunos ejemplos de ligandos hidrófobos y permeables son lo que es la vitamina D y las hormonas esteroides que activan receptores hormonales celulares. Luego encontramos lo que son los receptores de la superficie celular. Estos se tratan de proteínas transmembrana con dominio extracelular que se unen a ligandos secretados solubles. Según el receptor, la unión del ligando desencadena unas condiciones en las que se encuentra, primero, la apertura de canales iónicos, segundo, la activación de una proteína reguladora asociada que se une al GDTP en el caso de que sea una proteína G, y 3, la iniciación de una enzima endógena que se trata de la tirosina quinasa. Receptores asociados a la actividad sinasa, en donde la fosforilación es una vía muy frecuente y por la que se realiza la traducción de señales. Entre estos receptores asociados a actividad sinasa se encuentran los receptores tirosina sinasa, que son proteínas integrales de membrana, en donde se encuentran, por ejemplo, los receptores de insulina, los factores de crecimiento epidérmicos y los factores de crecimiento derivado de plaquetas. Otros son los receptores acoplados a la proteína G. Esos son polipéptidos que típicamente atraviesan la membrana plasmática por lo menos 7 veces. La interacción de la proteína G con el complejo del receptor ligando condiciona una activación mediante el intercambio de GDP por GTP. Y otros de los receptores son los receptores nucleares, en donde se encuentran ligandos liposolubles que pueden difundir por el interior de las células, y esta genera una interacción con proteínas intracelulares para formar nuevamente un complejo receptor ligando que se une directamente al ADN nuclear. Siguiente.
En una vía de traducción de señales, la célula utiliza las vías normales para empezar a implementar su comportamiento. Entonces, teniendo en cuenta esto y recordando que pues, el receptor más importante es el de la tirosina sinasa, se tiene que, para que se active el receptor, se necesita de una enzima o de una proteína que lleve a cabo esa despolarización en el dominio externo y luego una despolarización en el dominio interno. Esta despolarización se da porque se pierde, por un lado, el fósforo o se llega a perder o ganar ATP o se puede llegar a perder o ganar un GDP o GTP. Cuando se genera esa despolarización, porque pues realmente esa está unida, va a activar una serie de cascadas intracitoplasmáticas que esas pueden ser señales intermediarias para activar el núcleo, ya sea para que ese empiece a hacer división celular, producción de proteínas o empiece a mandar señales. Normalmente, pues nosotros necesitamos de una enzima que suelte el ligando, que pues en estos casos es el factor de crecimiento, para que deje de despolarizar y el receptor deje de mandar señales. Eso sería el funcionamiento normal. Entonces, en esta imagen, pues se puede observar que los receptores asociados a tirosina sinasa se puede encontrar en una vía directa como lo que es la proteína G, en otra vía como en las finales en donde se encuentra la WNT y una vía intermediaria como la Frizzlet, que se da por la activación en donde se libera 3-catenina, que es un complejo proteico que normalmente provoca una degradación constituida. Todas estas vías que aparecen en la imagen se llevan o utilizan ATP y tienen procesos de ganancia y pérdida, como lo mencioné anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, en esta gráfica se observa una de las vías del RAS. Entonces, allí está el receptor, también está el ligando que está unido al receptor, y pues también se encuentra una parte interna y una parte externa. Aquí ocurre una fosforilación y la proteína se altera en donde se vuelve desde un RAS inactivo a un RAS activo. ¿Cómo se logra eso? Pues la unión de la proteína adaptadora acopla el receptor RAS inactivo unido a GDP, permitiendo que el GDP se desplace en favor de GTP y genere el RAS activo. Este va a mandar señales a otras vías intermedias para empezar a mandar y activar el núcleo y pues dar paso a lo que en este caso pues la producción de la proteína MYC, que depende del gen que está asociado para llevar a cabo la proliferación celular. La cascada se apaga porque pues también si se genera mucha producción de esto pues puede causar un daño a la célula y pues como tal al organismo. Entonces, la cascada se va a apagar cuando el RAS activo hidroliza finalmente GTP a GDP y convierte ese RAS activo a inactivo. Siguiente, por favor. Siempre se va a tener que, puede llevarse a un proceso ya sea de transcripción, un proceso de activación, un proceso de traducción, uno de inactivación. También se pueden tener procesos de estabilización del receptor y por último, si no necesita más estímulo, pues se da un proceso de inactivación parcial de la célula. Esto no quiere decir que la célula no va a trabajar más, sino que el proceso de división para porque ya no lo necesita, no necesita más, en este caso, producción de proteínas. Siguiente. Los factores de crecimiento. Estos estimulan la actividad de genes necesarios para el crecimiento y la división de las células. La actividad de los factores de crecimiento está mediada por su unión a receptores que en último término afecta la expresión de genes capaces de, primero, promover la entrada de células en el ciclo celular. Segundo, eliminar los bloques sobre la progresión del ciclo celular. Tercero, prevenir la apoptosis. Y cuarto, fomentar la biosíntesis de componentes celulares, ya sea ácidos nucleicos, proteínas, lípidos, hidratos de carbono. Estos son necesarios para que una célula dé origen a dos células hijas. Por tanto, los factores de crecimiento participan en la proliferación de células en el estado de equilibrio y pues después de una lesión cuando hay que reemplazar las células de daño irreversible.
puede producirse una proliferación no controlada si la actividad de los factores de crecimiento está mal regulada, como lo mencionaba anteriormente, o cuando las vías de transmisión de señales de los factores de crecimiento están alteradas de tal forma que se convierten en activamente constituidas. Siguiente, por favor. Juliana, ¿encontraste una enfermedad particular donde esté alterado esos factores de crecimiento? No, profe. O sea, no investigué sobre eso, pues. Tranquila. Sí. Profe, pero yo sí tengo un aporte, por ejemplo, que ella nos hablaba de RAS. Y pues hay una mutación específica que sucede en algunos tipos de cáncer, que como ella nos explicaba, RAS está unido a una proteína que se va a encargar dentro de la célula de causar una activación mediante la conversión del GTP. Lo que pasa en algunos tipos de cáncer es que RAS está mutado, lo que hace que todo el tiempo la célula se mantenga activada y se aumenten los factores de transcripción, lo que puede causar la proliferación de los cánceres. Sí, y ese es un punto supremamente importante porque en la enfermedad se han identificado muchísimos factores que van a inducir el crecimiento. O sea, no es solamente de pronto una concepción general de que las células cambian y empiezan a trabajar de una manera desordenada y a ocupar un espacio no funcional, sino que hay diferentes factores, dada la complejidad de lo que estamos viendo la mañana de hoy, de los mismos organelos ya con esa profundidad que se requería. Son diferentes aspectos en los cuales la célula puede dejar de funcionar y otros coayudantes, como por ejemplo la inducción de esos factores de crecimiento, inducir ese crecimiento exagerado de este tipo de tumores y de otras neoplasias. Doctora, además que sumado a estos factores de crecimiento que aumentan el ciclo celular, digamos, hay una óptica evolucionista sobre por qué los virus son oncogenes, y es que, por ejemplo, el papilomavirus humano secuestra algunos tumorales. Sí, y es porque desde la óptica evolucionista un virus necesita todo el andamiaje genético de una célula, o sea, todo el andamiaje ribosómico de una célula sana. Entonces, claro, pues si inhibe esos supresores tumorales, pues va a tener mayor chance de replicarse en otras células sin que éstas vayan a inhibir toda esa maquinaria genética que requiere para hacer su división y poderse multiplicar de manera adecuada. Es tan importante lo que estás diciendo que eso, pues, dentro de las políticas de salud pública hace ya algunos años, pues indujo al programa de vacunación específico frente al virus del papiloma humano en niñas menores de 12 años. Creo que la edad máxima va a ser los 12 años, precisamente por la alta incidencia con la que se relacionaba la presencia del virus en las mujeres. Y la otra cosa que también resulta muy interesante para preguntarse es por qué los pacientes que tienen VIH, ellos desarrollan generalmente un tipo de tumor, es un sarcoma. Entonces, generalmente en la clínica uno no escucha que X paciente con cualquier otra enfermedad haya desarrollado ese sarcoma. Está asociado directamente con los pacientes de VIH. ¿Profesor, el sarcoma de Kaposi? Sí, es que tenemos una actividad para realizar, entonces no lo había mencionado por eso, pero es el sarcoma de Kaposi. Continúa, por favor. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, pues acá hay un resumen de algunos de los factores de crecimiento que pues están implicados en la regeneración y reparación, en los que se encuentran el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento transformante. Estos dos pertenecen a la misma familia del factor de crecimiento epidérmico, por ende tienen el mismo origen de macrófagos, queratinocitos. En este caso, el del epidérmico tiene el origen en glándulas salivales y su función es mitógeno para queratinocitos y fibroblastos. También estimula la migración de queratinocitos y la formación de tejido granuloso. Y la función del factor de crecimiento transformante es estimular la
proliferación de hepatocitos y muchas otras células epiteliales. El factor de crecimiento de hepatocitos tiene su origen en fibroblastos y pues promueve la proliferación de hepatocitos, por ende su nombre, y otras células epiteliales, y también aumenta la motilidad celular. Los factores de crecimiento endotelial vascular, su origen está en las células mesenquimatosas. Estas estimulan la proliferación de células endoteliales y aumentan la permeabilidad vascular. Los factores de crecimiento derivados de plaquetas, su función, una de sus funciones es estimular la proliferación de fibroblastos, células endoteliales y otras. También estimulan la síntesis de la membrana extracelular. Los factores de crecimiento de fibroblastos incluyen dos tipos, de tipo ácido y tipo básico. Estos tienen como función el quimiotáctico y mitógeno para fibroblastos. Estas estimulan la angiogenia y la síntesis de las proteínas de la membrana extracelular. Los factores de crecimiento transformantes igualmente participan en la estimulación de las proteínas de la síntesis de proteínas de la membrana extracelular y suprime la inflamación aguda. Y por último, los factores de crecimiento de queratinocitos, que estos estimulan la migración, proliferación y diferenciación de queratinocitos. Siguiente. Buenos días. Los componentes de la matriz extracelular. En esos componentes tenemos proteínas estructurales fibrosas, como son los colágenos y las elastinas. Estos confieren una fuerza de tensión y de elasticidad. En el colágeno vemos que representa el 25% de la proteína corporal total en los adultos, siendo este el más abundante en todo el cuerpo humano. El contenido en porcentaje seco de colágeno en los diferentes tejidos va así: del 90% el hueso desmineralizado, de 80 a 90 en tendones, de 50 a 70% en piel, de 50 a 70% en cartílago, de 10 a 25% en arterias, de 10% en pulmón y de 4% en hígado. Siguiente, por favor. Los colágenos están compuestos característicamente por 3 cadenas polipeptídicas distintas, trenzadas en una triple hélice a modo de cuerda. Ahí podemos ver la estructura de la triple hélice del colágeno. Pues aquí explicaré un poco más o menos cómo va la síntesis de este. Pues, la siguiente, por favor. Aquí en la biosíntesis del colágeno se esta se da en el citoplasma, formándose cadenas aisladas que son llevadas al retículo endoplasmático. Estos residuos, donde los residuos de lisina y de prolina son hidroxilados. Ese es el primer paso, mediante sendas de enzimas que requieren hierro más 3 y vitamina C como cofactores. La hidroxilación de la prolina hace que este termoestable a la proteína, mientras que la hidroxilación de la lisina permite un entrecruzamiento de varias triples hélices. Pues en este punto pasa al siguiente paso, donde las glicosiltransferansas del retículo endoplasmático glicolizan algunos de estos restos de hidroxilisina, y pues la triple hélice es ensamblada entonces, quedando los extremos como polipeptidos libres. Aquí pueden plegarse para formar las estructuras globulares. Las triples hélices son transportadas al aparato de Golgi como punto prefinal, por decirlo así, donde son modificadas por su sulfatación, fosforilándose algunas serinas.
el procolágeno, porque aún todavía no es colágeno, resulta terminado y es excretado de la célula a través de vesículas secretoras. Entonces, la conversión a colágeno, o sea, de procolágeno a colágeno, esto tiene lugar extracelularmente, donde los telopéptidos terminales son hidrolizados por las proteasas específicas y las triples hélices se ensamblan en fibrillas. Esto es, en este momento, es donde pueden participar otras proteínas del tejido conjuntivo como la laminina. Algunos de estos restos de hidroxilisina son convertidos en aldehídos reactivos por la lisiloxidasa, aldehídos que reaccionan con otros restos de lisina o hidroxilisina para formar otros encruzamientos. Siguiente, por favor. De colágeno se han identificado más o menos unos 30 tipos de colágeno. Algunos de ellos son exclusivos de células y tejidos específicos. Pues entre ellos tenemos el tipo 1, que tiene características, que están distribuidos entre tejidos de tipo, de todos los tejidos conectivos. El tipo 2, que está en cartílago y en el humor vítreo. Tenemos el tipo 3, que está en tejidos fetales, piel, sangre, vasos, pulmones, útero, intestino, tendones y pues las cicatrices recientes. El tipo 4, que está en todas las membranas basales, el 5, que está en la mayoría de tejidos de componentes secundarios asociados a colágeno tipo 1, el tipo 6, que está en la mayoría de los tejidos incluyendo el cartílago, el tipo 7, que está debajo de las membranas basales en la dermis y en la vejiga, el tipo 8, que está formado por células endoteliales en la membrana de cemento. Está el tipo 9, donde la superficie de las fibrillas de colágeno de tipo 2 en el cartílago. Está el 10, que es cartílago en calcificación, el 11, que es cartílago, el 12, que está en cartílago, el 12, que está sobre la superficie de las fibrillas de colágeno tipo 1, el 13, que está en colágeno minoritario de la piel en el intestino, el 14, que es básicamente el mismo que el tipo 12, el 15, que están los capilares, testículos, riñón y corazón, el 16, que está en la dermis y riñón, el 17, estando en hemidesmosomas de la piel, el 18, que está en hígado, riñón, músculo esquelético, y el 19, que está en la membrana basal. Pues, siguiente, por favor. Me faltó mencionar en el colágeno que la fuerza de tensión de los colágenos deriva de los enlaces cruzados laterales de las triple hélices. Estos enlaces covalentes facilitados son facilitados por la actividad de la lisioxidasa. Este proceso depende de la vitamina C y esto nos hace referencia a que los niños con carencia de vitamina C tienen deformidades esqueléticas y también en los adultos con déficit de vitamina C sangran fácilmente por la debilidad de la membrana basal y de las paredes vasculares que pues cicatrizan mal. Estos defectos genéticos de colágenos causan distintas enfermedades, por ejemplo, la osteogenia imperfecta y el síndrome de Ehlers-Danlos. Ahora sí, el siguiente, por favor. La elastina. En la elastina vemos que estos tejidos vemos que... disculpa. Que si podría meter la cucharada con el claro, tema. Adelante. Vale, el síndrome de Ernest-Dalton es un síndrome que se caracteriza por mutaciones en el colágeno, los cuales pueden llegar a brindarle al individuo una piel hiperelástica, al igual en que se pueden formar hematomas fácilmente en vasos sanguíneos y en otras áreas del cuerpo.
Lo principal de estos pacientes es la hiperelasticidad de la piel, de las articulaciones y demás. Inclusive pueden llegar a presentar problemas en los órganos internos debido a estas mismas afecciones en el colágeno, incluyendo la ruptura de órganos internos o inclusive la formación anormal de válvulas cardíacas, lo cual puede afectar la vida del paciente. Eso era todo. Vale, gracias. Continúo. Bueno, la elastina determina la capacidad de los tejidos de recomponerse y recuperar su forma tras una deformación física. Esto resulta especialmente importante en las válvulas cardíacas y en los grandes vasos sanguíneos. Esto, pues, ya que tienen que albergar un flujo pulsátil recurrente. Así, igualmente, en el útero, en la piel y en los ligamentos. Se dice que, bueno, morfológicamente, las fibras elásticas están constituidas por un núcleo central de elastina. Esto, siguiente, por favor. Aquí. Estas están formadas por un núcleo central de elastina y una red tipo malla asociada a compuesta con fibrilla. Esta última relación explica el porqué de los defectos en la síntesis de las fibrillas, causan anomalías esqueléticas y debilidad de la pared aórtica. Esto, pues, también sucede, esto lo explica más el síndrome de Marfan. ¿Podrías retroceder una, por favor? No me olvidé de algo. La fibrilla se presenta en este porcentaje en algunos tejidos, en los vasos sanguíneos de 28 al 32%, en los ligamentos en un 50%, en la piel de 2 a 3%, en los tendones de 4% y en los pulmones de 3 a 7%. Siguiente, por favor. Bueno, el hialuronano y proteoglicanos. Los proteoglicanos forman geles comprensibles muy hidratados. Esto confiere una gran resistencia a las fuerzas de compresión, a grandes fuerzas de presión. En el cartílago articular, los proteoglicanos también constituyen una capa de lubricante en las superficies óseas. Esto para evitar desgaste entre los huesos y sobre todo en la rodilla y pues el codo y todas las articulaciones. Están formados por polisacáridos alargados llamados glucosaminoglicanos. Un ejemplo de ellos son el sulfato de queratano y el sulfato de condoitrina. Estos, que tienen formita de cepillo, están unidos a una proteína central que después se enlazan con un polímero largo de ácido hialurónico, que es la columna central de los proteoglicanos. El ácido también el ácido hialurónico lo podemos llamar como hialuronano, y pues como vemos, tiene una carga tan negativa que los glúcidos de sulfato densamente dispuestos atrapan los cationes que a su vez atraen agua por ósmosis. Este es el resultado, da una matriz viscosa parecida a la gelatina y confiere comprensibilidad a los tejidos. Esto provoca que los proteoglicanos también sirven como reservorios de factores de crecimiento secretados a la membrana extracelular. Siguiente, por favor. Estas son las glucoproteínas adhesivas que conectan los elementos entre sí y con las células, o sea, los elementos de la membrana extracelular. Estos son moléculas estructuralmente diversas implicadas en la adhesión intracelular.
unión de las células, unión de células con los elementos de la matriz extracelular, e interaccionan con estos componentes. Pues vemos estos componentes estabilizan la matriz extracelular y también vinculan la matriz celular con la superficie de las células. Podemos ver aquí que las glucoproteínas adhesivas, las prototípicas, las más relevantes, son la fibronectina, que es el componente principal de la matriz extracelular, y la laminina, que es el elemento primordial de la membrana basal. En cuestión de receptores de adhesión, tenemos a las integrinas, que son las representantes de estas, o también conocidas como moléculas de adhesión celular. Estas son, aquí también se incluyen, además de las integrinas, se incluyen las inmunoglobulinas, las caderinas y las selectinas, pero entre ellas la más importante serían las integrinas. El siguiente, por favor. La fibronectina. Esta pertenece a la familia de las integrinas, que son las moléculas de adhesión. Es un heterodímero grande de más o menos 450 kilodalton. Esto está unido por un enlace de disulfuro y está presente en formas tisulares y plasmáticas. Este se sintetiza por distintas células como los fibroblastos, monocitos y endotelio. Los fibroblastos poseen dominios específicos. Estos son capaces de unirse a determinados componentes de la matriz extracelular, como es el colágeno, la heparina, la fibrina, las integrinas y los proteoglicanos. En las heridas es importante, ya que ayuda a la cicatrización. En la fibronectina tisular y la plasmática, esta aporta el andamiaje para el depósito posterior de la matriz extracelular y pues en la angiogenia y la reepiteliación. El siguiente, por favor. La laminina. Es una glucoproteína, es la más abundante en las membranas basales y se trata de un heterodímero de unos 820 kilodaltons. Tiene una forma de cruz y esta conecta con las células a componentes de la matriz extracelular subyacentes, como es el colágeno tipo 4, el sulfato de paranos, y además media la unión entre la membrana basal, la lámina y la lámina que modula la proliferación, diferenciación y motilidad de las células. El siguiente. Integrinas. Bueno, las integrinas son una gran familia de glucoproteínas heterodiméricas. Estos están compuestas por subunidades alfa y beta que permiten a las células unirse a componentes de la matriz extracelular, como es la laminina y la fibronectina. Esto enlazando así su forma funcional y estructural en el citoesqueleto intracelular con el mundo exterior. Las integrinas de la superficie de los leucocitos también son esenciales para mediar la adhesión firme y la migración a través del endotelio en las zonas de inflamación, y estas resultan clave en la agregación plaquetaria, ya que las integrinas se unen a componentes de la matriz extracelular a través de un residuo tripeptídico de arginina-glicina, ácido aspartico, o abreviado es RGD. Estas además aportan enlaces focales a sustratos subyacentes, a la unión mediante receptores de integrina. Esta es capaz de, asimismo, de desencadenar cascadas de señales que afectan la locomoción, la proliferación y la forma y diferenciación de las células. Gracias.
mantenimiento de las poblaciones celulares. Siguiente. Proliferación y ciclo celular. La proliferación es fundamental para el desarrollo, al igual que el mantenimiento de la hemostasis tisular. La hemostasis tisular es pues, el equilibrio, el reemplazo, la creación de nuevas células y la apoptosis de estas, o sea, es reemplazar las células muertas o dañadas. Los elementos clave para la proliferación celular son la replicación exacta del ADN, esto acompañada de la síntesis coordinada de los demás componentes celulares, seguida del reparto equitativo del ADN y otros elementos celulares a las células hijas mediante pues, mitosis y citocinesis. Bueno, en la secuencia de estos procesos, esta repetición culmina en la división celular a la que denominamos como ciclo celular. Este está compuesto por 4 fases. Se podría decir que 5. La G1, pues no, déjala ahí por favor, gracias. Pues empezaríamos con la G0, pues aunque no está involucrada totalmente, es las células que no se dividen, que están listas para pasar a la G1, son de las células quiescentes y pues no están activas, por lo tanto se dice que está en fase G0. Una vez se encaminan al circuito del ciclo celular, empieza la G1, que es el crecimiento, la presíntesis. Aquí es donde la célula se prepara para dividirse, se agranda y se copian los organelos, y pues es una fase de crecimiento donde hay biosíntesis, donde hay creación de proteínas, lípidos y carbohidratos. Sin embargo, cabe recalcar, y pues que no haya confusión, aquí en la G1 no hay síntesis de ADN nuevo, simplemente de proteínas, lípidos y carbohidratos. Ya en la siguiente fase, que es la S, es la síntesis del ADN. Aquí se sintetiza una copia completa del ADN en su núcleo. Pues aquí el genoma se está replicando y al final pues, de esta fase la célula tiene el doble de la cantidad normal pues, del ADN y dando lugar a la fase G2, premitosis, de premitosis. Entonces aquí la célula crece más, produce proteínas y organelos y comienza a reorganizar su contenido para preparar la mitosis. Aquí en la mitosis, ya la fase M, la célula divide las 2 copias de los materiales genéticos en el interior de 2 células hijas y después de que se complementa esta fase se produce una división celular y quedan 2 células idénticas a la célula madre y el ciclo celular puede comenzar nuevamente. Siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos que la falta de fidelidad a este ciclo, podemos ver que la replicación pues puede verse cohibida, puede quedarse en un punto, no se puede dar debido a que pues algo está fallando o algo está pasando ahí. Pues esta progresión en el ciclo celular está impulsada por proteínas denominadas ciclinas. También esta ciclina son enzimas también así nombradas pues por la producción y la degradación que ocasionan, y estas enzimas también son asociadas a ciclinas llamadas cinasas dependientes de ciclinas, que son la CDK. La CDK adquiere la capacidad de fosforilar proteínas, es decir, activar las cinasas.
Esto formando complementos con las ciclinas relevantes en un aumento transitorio de síntesis de ciclina concreta. Entonces aquí la CDK disminuye y pues con las concentraciones de ciclinas, cuando suben y bajan, la actividad de la CDK se asocian a un aumento y disminución correspondiente. Estas más o menos se han identificado 15 ciclinas. Entre ellas están las ciclinas D, las E, las A y las B. Estas aparecen secuencialmente durante el ciclo celular y se unen a unas o más CDK. Por lo tanto, el ciclo celular puede considerarse una carrera de relevos en la que cada relevo está regulado por un grupo diferente de ciclinas. Cuando que pues este conjunto, las ciclinas, pues si hay algún error en el mecanismo o en la transcripción de ADN, estos mecanismos de vigilancia están preparados y si detectan un daño, pues en los cromosomas, estos son simplemente cortan el ciclo celular y por eso son llamados puntos de control. Estos son los que nos aseguran que nuestras células se reproduzcan tal cual idénticas a las originales. Por lo tanto, estos puntos de controles están entre G1 y S y G2 y M y así, o sea, supervisan la integridad del ADN y detectan para dedicar irreversiblemente los recursos de una célula a su replicación, o sea, sería infructuoso. Vemos que las ciclinas, sinasas dependientes de ciclinas e inhibidoras, o sea, tenemos las ciclinas, que las ciclinas, la CDK4 y la ciclina CDK6 y ciclinas la CDK2 regulan la transición, estas regulan el punto de control de G1 a S, fosforilando la proteína RB o PRB. En los complejos de ciclina A CDK2 y la ciclina CDK1 están activos en la fase S. Y el complejo de ciclina B CDK1 es esencial para la transcripción de G2 a M. También tenemos los inhibidores de esta CDK. Pues ya cuando cumple su trabajo necesitamos inhibirlos porque pues no podemos dejarlos que sigan, pues porque si no acabarían con las células y habría necrosis. Entonces, los inhibidores de CDK se pueden bloquear con la progresión a lo largo del ciclo celular. A estos a los inhibidores los llamamos INK4, que están compuestos por la P16, la P15, la P18 y la P19. Estos actúan sobre los complejos de ciclina de la CDK4 y la ciclina CDK6. Y la otra familia de inhibidores, que es la P21, la P27, la P57, y estas pueden inhibir otras CDK. El siguiente, por favor. Células madre. Durante el desarrollo de las células madre, dan lugar a todos los tejidos diferenciados. El organismo de las células madre reemplazan a las células dañadas y mantienen las poblaciones tisulares, mientras que las células individuales que las componen pasan a la sentencia replicativa debido al desgaste de telómeros. Disculpa, creo que hay un fallo con las diapositivas, no se cargaron las modificaciones que hice. Puedes salir y volver a dar la presentación, a ver si se carga ahí. Gracias. Creo que ahí ya me aparecieron algunas cosas. Bueno,
Existe un equilibrio homeostático en la replicación y la autorrenovación y la diferenciación de las células madre. Bueno, la relación entre las células madre y la parénquima tiene una diferenciación terminal en el epitelio en la división continua de la piel. Así, las células madres de la capa basal del epitelio se diferencian progresivamente a medida que migran a las capas superiores del epitelio. Esto pues antes de morir y desencamarse, pues, saliendo como escamitas. Bueno, las células madre se caracterizan por dos propiedades importantes. Es la autorrenovación. Esto permite que las células madre mantengan su número, y la división asimétrica, por la que una célula hija entra a una vía de diferenciación y da lugar a células maduras, mientras que la otra permanece pues indiferenciada y conserva su capacidad de autorrenovación, o sea, se mantiene su número. Siguiente, por favor. Aquí básicamente solo hay dos tipos de célula madre. Hay las células madre embrionarias. Estas están presentes en la masa celular interna del blastocito, tienen una capacidad de renovación celular prácticamente infinita y pueden originar todas las células del organismo. Por lo tanto, pues se les caracteriza y se les dio el nombre de totipotenciales. Estas células, aunque se pueden mantenerse durante largos periodos sin diferenciarse, es posible que con las condiciones de cultivo adecuadas se pueda inducir a formar células de 3 capas germinales, o sea, de cualquiera, incluidas las neuronas, músculo cardíaco, células hepáticas y pues islotes pancreáticos. Y pues con esto se está haciendo varios estudios para lo que es creación de nuevos órganos en la actualidad. Siguiente, por favor. Tenemos las células madre tisulares. Estas se encuentran íntimamente asociadas a las células diferenciadas de un tejido determinado. Normalmente estas están protegidas en el interior de microambientes tisulares. Están especializadas y estos se les denomina nichos de células madre que están presentes en diferentes tejidos. Aquí podemos ver en la imagen las células madres de la piel están situadas en un área protuberante del folículo piloso, las glándulas sebáceas y la capa inferior de la epidermis. En la B podemos ver que las células madre del intestino delgado se encuentran cerca de las criptas por encima de las células de Paneto. Y en la C vemos que las células madres del hígado, las ovaladitas, se localizan en los conductos de Hering. Ahí lo están mostrando, la flechita gruesa está apuntando, donde esta estructura se conecta con los conductillos biliares con los hepatocitos parenquimatosos. Aquí vemos unas células, vemos que las células de los conductos biliares y los conductos de Hering están resaltadas por una tinción inmunohistoquímica, pues para mayor detección para la citoqueratina. Bueno, las células madre, cabe resaltar que son las más estudiadas de las células tisulares, son las hematopoyéticas. Estas se reponen continuamente todos los elementos celulares de la sangre a medida que se consumen. Las células madres hematopoyéticas pueden aislarse directamente en la médula ósea o bien en sangre periférica tras la administración de varios factores estimulantes de las colonias. Estas inducen liberación de los nichos de la médula ósea. Clínicamente se dice que estas células madres se usan para repoblar médulas agotadas tras la quimioterapia en leucemias o aportar precursores normales con fin de corregir distintas alteraciones en las células sanguíneas. Siguiente, por favor. Vale, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la presentación. Creo que estuvo bastante